Vamos a orar. Nuevamente buenas noches, bendiciones. Vamos a orar para pedir que Dios nos guíe en este estudio introductorio sobre Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más queremos darle las gracias que nos da la oportunidad de estar delante de su presencia. Señor, nos humillamos rindiendo nuestra vida, toda nuestra vida, Señor, a tus pies. Orando, Dios mío, que sea tu nombre siempre glorificado, sea tu nombre exaltado, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo nos ayude siempre y abra nuestro entendimiento para comprender todo lo que esta noche tú quieres que aprendamos de tu santa palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver sobre Cristo. Vamos a estudiar varias cosas sobre Cristo. Y esta noche, como introducción, vamos a mirar que Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Estudiaremos en esta primera parte la existencia que Cristo tuvo siempre en la eternidad antes de venir a la tierra. Esto es importante porque vamos a tocar algo que es profundo para entender. Es por eso que adoramos a Cristo, lo amamos, lo rendimos, porque sabemos quién es Él. Él es el Hijo de Dios, pero ¿qué es el Hijo de Dios? Entonces vamos a mirar que Cristo existió siempre en la eternidad antes de venir a la tierra. Jesús es eterno. Mucho antes de venir al mundo ya existía. Jesús ya existía junto al Padre Celestial, con la misma esencia divina y majestuosa de su Dios, de nuestro Dios, su Padre. O sea, Cristo, antes de venir a la tierra, antes de que el mundo existiera, Cristo ya existía porque siempre existió, porque Él es eterno, Él es Dios, junto con el Padre, con la misma divinidad, con la misma esencia de Dios. Y es pues profundo mirar todo esto. Y pues vamos a conocer primero de Cristo su eternidad antes de venir a la tierra. Ya la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a entrar a otra área donde vamos a ir conociendo los testimonios sobre Cristo anunciado ya por los profetas, pero primero estamos viendo Cristo que existió una eternidad antes que vinieran todas las cosas, que existieran todas las cosas. Antes de continuar afirmaremos que esta es la verdad exacta. Decimos la verdad exacta, es lo que creemos como pueblo de Dios, como iglesia, y nosotros, por más que hermanos, yo le digo, uno puede escuchar en estos tiempos últimos de tantas falsas doctrinas contra Cristo y minimizar a Cristo. Nosotros decimos, no, Cristo es Dios, como el Padre, como el Espíritu Santo, Cristo es Dios. Y nosotros siempre lo estamos diciendo y vamos a seguir firmes porque la palabra de Dios lo revela así. Así como Dios Padre Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23:19, y lo voy a leer. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Esto quiere decir que Dios, todo lo que Él habla, todo lo que Él ha revelado en su palabra es totalmente cierto. Todo lo que Dios ha dicho es toda la verdad. Y yo le digo esto, hermanos, porque actualmente quiero que seamos una realidad. Una cosa más chocante para, sobre todo los universitarios, sea de particular o del Estado, está bien que estudien, es bueno que los muchachos estudien, pero hay mucha crítica contra la Biblia, ¿no? Que no es palabra de Dios, que tiene errores, que tiene fallas. ¿Cuánta gente inventa cosas contra la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es infalible, es perfecta, y nosotros creemos que todo lo que Dios dice es verdad, porque así es?
O sea, nos paramos firmes. Alguien por ahí usó esta frase contra nosotros. Son fanáticos. No, no somos fanáticos. Sencillamente le creemos a un Dios santo, perfecto y verdadero, que siempre dice la verdad, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le creemos a Dios. Y no nos complicamos la vida con el raciocinio de los intelectuales, de los catedráticos, de gente de lo que se puede llamar la alta curnia de repente, que diga que no, que ellos cuestionan a Dios. He visto muchos artículos contra Dios y cuando veo, yo lo resumo en una sola palabra. Perdonen el término que voy a usar, pero esa es mi opinión. Cuando yo veo cosas que hablan negativa contra Dios, yo digo, todo esto es basura. Esa es mi opinión, eso es basura. Porque Dios es santo y gente corrupta quiere cuestionar a Dios. Inventarle falsos para cuestionar la grandeza, la pureza del Dios santísimo a quien servimos. Así que cuando yo escucho comentarios contra Dios, el raciocinio humano, el intelecto humano, cuestionando a Dios, tengo que tomar una decisión todo el tiempo. ¿A quién le voy a creer? ¿A los hombres o a Dios? Hay que creerle a Dios, no al hombre, no al raciocinio del hombre, porque siempre vamos a encontrar a través del tiempo cada cosa nueva que va a salir, vientos de doctrina, dice el apóstol Pablo, tratando de socavar la palabra de Dios. Socavar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso que yo les digo, tengo una convicción muy firme y a mí no me interesa lo que digan catedráticos, intelectuales, que de repente dicen, no, esto es pura, escrito por hombres, cuántas cosas le levantan falsos a la palabra de Dios, ¿no? No, hermano, Dios es el que nos dice, solamente Él dice la verdad exacta. Amén. No nos dejemos mover. Pablo, hay otra parte que usa el Tesalonicenses, no recuerdo el pasaje, pero Pablo dice, no se dejen mover ni por carta ni por palabra, dice Pablo, de lo que ustedes han recibido. No se dejen mover. Y yo aquí vengo a decirles también que seguimos firmes en solamente la buena palabra de Dios. Porque dice Malaquías 3, 6, dice Dios, porque yo Jehová no cambio. Por eso hijo de Jacob no habéis sido consumidos. Pero dice Dios, hijos de Jacob, dice Jehová, no cambio. O sea, cuando hablamos de no cambio, quiere decir que Dios nunca va a mentir. Pasará el tiempo, Dios nunca va a mentir. Si Él ha dicho que Él no es hombre para que mienta. Los hombres mienten, pero no Dios. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios nunca va a mentir. Dios no cambia. Cambiará la humanidad, cambiará la ciencia, sacarán cosas, pero nadie va a cambiar a Dios. Dios no va a caer nunca en la mentira. Hay que tener convicciones bien firmes. Porque sus hijos algún día van a ir a una universidad, si es que ya no están ahí. Y de repente comienzan a escuchar un montón de teorías y por ahí el estudio es bueno, pero hay que saber diferenciar y saber qué cosa hay que recibir como formación académica y qué cosa hay que desechar. Pero cuando yo escucho cosas que hablan contra Dios y rápidamente lo analizo con la Biblia, apenas yo encuentro cosas que veo que no encajan con la verdad exacta de Dios, yo digo, esto es basura, lo desecho. Pero de todas maneras me informo para saber cómo está pensando la sociedad, cómo están pensando los llamados intelectuales, porque algún día uno tiene que encontrarse con ellos. Unos se darán cuenta del error, otros se van a burlar, pero nosotros preferimos creer a Dios. Amén. Nosotros optamos por el confiar plenamente en Dios, porque yo Jehová, dice ahí en la Escritura, no cambio. Dios no cambia. Nadie va a hacer que Dios comience a desviarse negativamente en algo. Nunca. Porque Dios es perfecto. Amén. Él es perfecto en toda su plenitud. Igualmente Jesús, el Hijo unigénito del Padre, que se hizo, acuérdense, Jesús se hizo hijo de hombre
para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Recuerda que en la Biblia muchos dicen Jesús, Hijo de Dios, también dicen el Hijo del Hombre, Jesús dice, porque Jesús se hizo hombre, se identificó como humano, para nosotros llevarnos para que seamos hijos de Dios. Ese es el plan grandioso del Señor. Sigamos, para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Jesús nunca mintió, sino que siempre dijo la verdad por donde iba. Todo el tiempo que vivió en la tierra, vamos a mirar que Jesús habló la verdad. Vamos a ver 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Dice así: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa del juez justo. Perdón, usted que leo mal, ¿no? Ese es el versículo que aquí lo tengo, ¿cierto? El 22, perdón, usted que leo el 23, es el 22. Dicen el cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué cosa? No se halló engaño en su boca. Interesante lo que dice Pedro. La pregunta es, si Pedro dice que no se halló engaño en su boca, significa que siempre trataron de buscar a Jesús cómo encontrarle una mentira. Porque sí es verdad. En uno de los evangelios de Juan, en uno de los capítulos de Juan, dice que siempre trataban a Jesús de atraparlo en alguna palabra. Siempre. Trataban de atraparlo y que diga algo que no sea cierto. Siempre procuraban atraparlo, pero Jesús todo el tiempo habló la verdad. Por eso dice que no se halló engaño en su boca. O sea, cuando Jesús habló, no se halló engaño en sus palabras. Todo el tiempo Jesús dijo la verdad. Lo mismo lo dice Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, 9. Que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué estoy dando esta introducción, hermanos? Para afirmar que todo lo que seguimos estudiando del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, todo es la verdad exacta. Porque, hermanos, si allá afuera vamos a encontrarnos en cualquier momento con gente que va a querer cuestionarte la palabra de Dios. Va a querer usar la palabra de Dios, ellos la estudian para criticarla. De verdad, en la misma universidad la estudian para criticarla, para cuestionarla. Más lo miran, en las universidades más miran a la Biblia como un libro histórico. Por ejemplo, lamentablemente eso pasa no en todos, pero en Estados Unidos pasa lo siguiente. En Estados Unidos hay la alta crítica, supuestamente que son los avanzados, las nuevas investigaciones, y dentro de la alta crítica hay varias corrientes de pensamiento. O sea, cuando se llama corriente de pensamiento significa diferentes pensamientos sobre el enfoque de la Biblia. Uno de esos enfoques de la alta crítica, dice que los milagros de Jesús nunca se dieron, sino que todos los milagros, dicen ellos, fueron parábolas. Así dicen. Que la resurrección de Lázaro fue una parábola, que la pesca milagrosa fue una parábola, que la hija de Jairo sanada una parábola. O sea, ¿cómo tratan de quitarle a la palabra de Dios su valor original? Como que tratan de quitarle lo divino. Y una forma de querer
quitarle su valor es ese tipo de pensamiento, inventar un falso, diciendo que no, que todos los milagros fueron parábolas. Hermano, esas cosas se dan. Por eso es que hay algunas iglesias en Estados Unidos que no te creen en los milagros. Dicen, no, los milagros no existen, los dones ya no existen. Fueron en el primer siglo con los apóstoles, dicen ellos. Pero es mentira. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que Jesús dijo se cumple. Milagros, los milagros de Dios siguen dándose, los dones del Espíritu Santo, las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, todo es vigente en nuestros días. Nada ha cambiado. Todo lo que el Nuevo Testamento nos dice es para todos los tiempos. Amén. Usted dirá, ¿por qué menciona el Nuevo Testamento y no el Antiguo? Porque cosas del Antiguo ya no forman parte. Por ejemplo, ya no necesitamos sacrificar un cordero para que perdone nuestros pecados, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Y con él tenemos perdón. Usted no tiene que ir a comprar una ovejita al mercado y sacrificarla y que derrame esa sangre por tus pecados. Ya no, porque Cristo es ese cordero que representó los corderos, los miles de corderos que usaban en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo viniera, en que donde se llevaban los pecados de la gente. Bien, viniendo Cristo, muriendo en la cruz, Él se lleva el pecado de todos nosotros. Entonces hay cosas del Antiguo que ya pasaron. Entonces el Nuevo nos da la revelación completa. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo veremos más adelante. Veremos el testimonio de las Sagradas Escrituras de la eternidad de Jesucristo antes de que el mundo existiera y fuera creado. La eternidad de Jesucristo antes de venir a este mundo fue anunciado por los santos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de él hablaron los profetas como Isaías. Él habló 780 años antes de que Jesús naciera en este mundo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Vamos a ver. 7:14. Mira lo que dice. 7:14. Por tanto, el Señor mismo, cuando habla el Señor, habla del Padre. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ustedes saben que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora vamos un poco a comentarles, porque recuerden que es un tema en esta noche introductorio. Para su información, este nombre, más que un nombre propio, porque el nombre propio es el que le darían a Jesús cuando naciera, ¿no? Cuando Jesús fue concebido por la Virgen María, el ángel le dijo, tú le pondrás al niño Jesús. O sea, el nombre Emmanuel, porque a veces algunas personas preguntan, ¿y por qué a Jesús no le pusieron Emmanuel en vez de Jesús? Si el profeta Isaías había anunciado que el niño que nacería se llamaría Emmanuel. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Que ese nombre Emmanuel no es un nombre propio o personal, que después daría el ángel a la Virgen María, que sería llamado Jesús. El nombre Emmanuel está dando una descripción de quién sería el niño que nacería 7 siglos después. ¿Me entienden? ¿Sí? Algunos están meditando en oración, pero miren, le voy a explicar un poquito para que me entiendan. En la Biblia, todo nombre tenía un significado. Cuando a Isaías le revelan que el niño sería llamado Emmanuel, no estaba diciendo que cuando ya llega el momento que sea concebido por la Virgen María, le iban a poner el nombre Emmanuel. No, le estaba diciendo de la característica de aquel niño que nacería en el futuro. Recuerden que es una profecía, 780 años que tenían que pasar hasta que Jesús viniera a este mundo y naciera. Entonces, Emmanuel es un nombre más que propio, es un nombre que describiría quién sería ese niño que nacería de una joven doncella que era virgen. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, cuando le dice que se va a llamar Emmanuel, no es que ese nombre le pondrían la Virgen María, no. Estaba describiendo
la naturaleza de quién es aquel niño especial que nacería en aquella doncella. ¿Ya me expliqué mejor? Por eso es que usted puede ver que a Jesús no le pusieron Emmanuel, pero proféticamente Emmanuel significa eso, que vamos a seguir mirando en la hoja. Era un hombre profético. Esto quiere decir que ese anuncio trae consigo mismo una identidad importante de quién es Él. Es Dios con nosotros, lo cual se cumplió siglos después, como se había dicho. Mateo, el recaudador de impuestos, en Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23, él hace un reconocimiento de esa verdad. ¿Lo tienen? Dice ahí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ya sabemos que es Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. Cuando dice que ese niño es Dios, entonces, como es Dios, ¿a qué conclusión llegamos? Es eterno. Es que Dios es eterno. El Padre es eterno, Jesús es eterno, porque ese niño, que traducido es Dios con nosotros, ese niño es Dios, que se ha hecho hombre, el verbo hecho carne, se ha hecho hombre para vivir entre nosotros, pero ese niño es Dios. Y como es Dios, es eterno, siempre ha existido. Porque cuando se habla de Dios en la Biblia, nadie lo creó, siempre existió. Siempre existió. Siempre ha estado. No ha habido un momento de inicio. Jesús es Dios que siempre ha existido. Esa es la revelación de la Biblia. Cuando dice, será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos tratando con Dios. Jesús es Dios y como Dios es eterno. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, es tener claro estas cosas, porque, como le digo, con el tiempo usted se va a encontrar con sectas, con falsas doctrinas, con falsos maestros, con falsos informes, cosas que se van a decir por diferentes medios. Uno donde estudia, gente se encuentra por la calle, va a encontrar, pero tenemos que tener las cosas claras. ¿Qué crees tú como iglesia o como creyente? Yo tengo las cosas claras todo el tiempo, pero a veces he visto hermanos un poquito afectados cuando comienzan, ¿no?, a recibir otro tipo de datos. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe, pero no es una fe ciega nuestra. Es una fe sobre una verdad exacta. Amén. Es una fe sobre la verdad exacta de Dios. Dios no es hombre para que mienta, hemos dicho, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dijo es totalmente y únicamente la verdad. Entonces esa es la posición que usted tiene que tener. No dejarse mover. El apóstol Pablo decía en Efesios 4:12, ¿no?, al 13, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Tenemos que tener cuidado. O sea, si hay doctrinas, pero son también falsas. Entonces, tenemos que tener una convicción, hermanos, para que nadie les mueva de su seguridad. Yo no tengo ningún temor, tengo una confianza de adorar al Padre, tengo una confianza de adorar al Hijo y al Espíritu Santo, porque la Biblia me lo muestra. Y tengo muchos ejemplos, eso será para otro estudio. Pero yo digo, porque hay personas que dicen, no, solamente adorar al Padre, al Hijo no, al Hijo fue un instrumento. No, no es así. Jesús es Dios, y como es Dios, se le adora. Es más, mire, en este pasaje donde estamos en Mateo,
en Mateo, en el capítulo 2, en Mateo capítulo 2, es interesante la experiencia de los sabios del Oriente. Mire el capítulo 2, versículo 11. Mire lo que hicieron con ese niño. Qué tal revelación que recibieron estos sabios del Oriente, conocidos como los Reyes Magos. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño, pero no era un niño cualquiera. ¿Qué pasa con el niño? Lo vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo adoraron. Era un niño todavía, era un bebé todavía, pero lo adoraron. La pregunta es, ¿por qué lo adoraron? Si no era Dios, supongamos que no hubiera sido Dios. Lo adoraron porque recibieron la revelación que ese niño era Dios. Si no, no lo hubieran adorado. ¿O no es así? Ellos supieron que era Dios, por eso le adoraron. Y ahí dice que presentaron tesoros, oro que se le presentaba siempre a un rey, incienso que era lo que se usaba en el templo para llenar de aroma al templo para adorar a Dios, y mirra, que estaban profetizando que este niño un día sería sepultado y le echarían mirra a los, como se hace con los muertos cuando son sepultados. O sea, ahí se estaba profetizando quién era el niño, pero lo trataron no como un niño cualquiera, lo trataron como Dios. ¿Se da cuenta de lo importante? Por eso le digo, estos hombres con toda convicción lo adoraron. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo dice. Yo me imagino impresionada a María, ¿no? Viendo que estaban adorando a su hijo, 3 hombres ya ancianos de edad, desde lejos, hombres ricos, porque eran gente rica los que habían llegado, pero postrados ante un pequeño niño y lo adoraban. Me imagino impactada ella con esa experiencia. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, y como Dios tiene eternidad. Amén. Es bueno, hermanos, sentar siempre firmemente las bases. Yo sé que uno lo sabe, otros están que aprenden. Sigamos en la hoja. No es alguien que está recién o que sea un Dios entre comillas pequeño, porque quiero recordarles que los judíos siempre han sido monoteístas, siempre han creído en un solo Dios verdadero. Hermanos, los judíos eran muy celosos, mucho más en los tiempos de Cristo. Era una gente con una cultura bien establecida, pero sus convicciones de Dios eran bien firmes. Ellos sabían que solamente a Dios se le adoraba. Ellos a Dios se le adoraban. Y estaban adorando a Jesús. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, los judíos no eran politeístas, eran monoteístas. ¿Se acuerdan de esa palabra que una vez enseñé? La palabra politeísta significa gente o un pueblo que cree en muchos dioses. Ese es politeísta. El monoteísta, que cree en un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios verdadero. Y Jesús es Dios. Y le adoramos por lo que Él es. Sigamos. Otro de los textos reveladores de esta verdad lo vemos también en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño, es la profecía de Jesús que nacería, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Miren los nombres de él: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La descripción del niño que nacería, de esta joven virgen, sería Dios fuerte, no es débil.
ese niño sería Dios fuerte. Y como es Dios, por tanto, vuelvo a repetir, ¿qué es ese niño? Es eterno. ¿Es que es Dios? Es eterno. Por esto dice que también se le reconocería como Padre eterno. Por tanto, nos describe que es igual al Padre. Que es igual al Padre. Usted va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? De que Jesús es igual al Padre. Pues aunque no está en sus notas, mire Juan 14. Desde el versículo 7 al 11. Yo quiero que usted note la explicación de Cristo, que prácticamente es como que Cristo estuviera diciendo lo que dijo Isaías era verdad. Es como si Jesús me estuviera diciendo eso en este pasaje. Juan 14, 7. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahí? Ha visto al Padre. Y mire lo que le pregunta Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si el que me ha visto a mí está viendo al Padre, ¿cómo me dice Felipe que quiere que te muestre al Padre? Y al mirarme a mí estás viendo el mismo Padre. Es que estaba hablando de que Jesús es divino, que es la misma esencia del Padre. Él es Dios eterno, perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Jesús tiene la misma esencia como el Padre. Es lo que Jesús está diciendo. 10, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Qué bueno. Y se aclara, porque Isaías, cuando dice que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios fuerte, y dice Padre eterno, no es que sea diferente, no, tiene la misma característica del Padre. Y Jesús, cuando habla con Juan, le está diciendo, Juan, me ves a mí, ves al mismo Padre, porque vas a ver el mismo carácter, la misma esencia, la misma forma de ser. Somos uno mismo. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios verdadero, que es lo que claramente siempre enseñamos. Amén, así Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, es más, hay otros textos que yo les podría buscar, pero que van a estar también dentro de las notas de los próximos estudios. Pero si usted no sabe, a Jesús intentaron matarle justamente porque él mostraba ser como el Padre. Un ejemplo le doy, porque ese ya es para la próxima clase. Juan 5:18. Para que tenga una idea. Juan 5:18. Ya después se la va a recibir en la otra clase, pero le doy un adelanto. Dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso trataron de acabar con él lo más rápido posible. Porque cuando Jesús hablaba, él decía, no, pero el Padre es igual, yo soy igual que el Padre. Y Jesús estaba diciendo que él se hacía igual de Dios que el Padre. Y Jesús nunca mintió, nunca se dio engaño en su boca. Él dijo la verdad. Pues el que ve al Hijo, ve al Padre.
Amén. Bien, hermanos, entonces el Padre Dios afirma que el reino de este niño no tendría fin, que está basado en Isaías 9:6, es eterno su reino, como es la persona de su Hijo, Dios eterno, que siempre existió y siempre existirá. En la segunda parte veremos el testimonio de otros profetas del Antiguo Testamento, de Jesús mismo y de los apóstoles. Vamos a ver varias clases. Vamos a estudiar cómo otros profetas hablaron las características de Jesús como Dios. Después vamos a ver el testimonio del mismo Jesús, anunciando pues que es Dios, y entre lo que hemos visto ahorita, ¿no? Él mismo anunciando y los apóstoles afirmando. Hermanos, hay tanta profundidad en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es sencillamente estudiar, investigar, aprender, y podemos conocer la grandeza de Dios. Pero hermanos, Jesús es Dios igual que el Padre, con eternidad. Él siempre ha estado con el Padre, todo el tiempo ha existido con el Padre, y esa es la pura verdad. Amén. Y seguimos la verdad de Cristo. Que los filósofos, los intelectuales no lo entiendan. Bueno, se entiende, porque si no tienen la revelación del Espíritu Santo, no tienen la guía del Espíritu Santo, nunca lo van a entender. Su mente se va a bloquear, ¿no? Nunca van a entender las verdades que solamente son divinas, y que los entienden los que tienen a Cristo en su corazón, que lo entienden los que tienen la guía del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no se sientan mal si el mundo no le entiende su fe, mi fe, nuestras convicciones, pero nosotros le creemos a Dios. Vamos a ver. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por habernos permitido estudiar tu palabra, conocer más de mi Señor Jesús, que Él es Dios, Padre. Él es Dios igual como usted, Dios eterno, y que siempre con usted ha estado y siempre va a estar, con la misma gloria, poder y majestad. Por eso, Señor Padre, reconocemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y lo adoramos. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoramos a tu Hijo como te adoramos, Padre, porque en Él tú nos has traído la salvación. Como dice tu palabra, que toda alma confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios eterno, que en Él se muestra, Señor, tu grandeza, Padre. Te adoramos, Señor, como lo hicieron estos sabios del Oriente. Reconocemos que Él es el Rey y Señor. Espíritu Santo, síguenos enseñando más de Jesús. Queremos conocer más de Él y darle en nuestras vidas el lugar que le corresponde totalmente, respetando su autoridad. Gracias por su amor, gracias por su entrega, gracias por su salvación, pero también queremos ser, Señor, un pueblo sumiso a su voluntad, obedecer, hacer caso las palabras de Cristo, sus enseñanzas, su mensaje, porque Él nada habló por su propia cuenta. Él habló todo lo que usted le dijo que Él compartiera. Por tanto, obedecemos esta palabra y queremos seguirla toda nuestra vida. Señor, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.